Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta vez vamos a ver un pequeño videotest de 20 preguntas. Esperemos que nos vaya muy bien, que continuemos la racha o que hagamos una nueva racha. Así que bien, iniciemos con la primera pregunta. Nos dice, ¿qué suplemento nutricional es esencial en la enteritis actínica crónica con mala absorción? Las alternativas son fístula insoluble, fibra insoluble, hierro elemental, vitamina B12, vitamina D o ácidos grasos de cadena media. Pregunta un poco que sí está compleja. Recordemos que esta enteritis actínica se produce posterior, más o menos alrededor de 6 meses, posterior a radioterapia. Acá nos dice qué suplemento nutricional sería esencial, ya que habrá mala absorción. Fibra del todo no, mientras que hierro, vitamina B12, vitamina D y ácidos grasos de cadena media sí están implicados, unos quizás más que otros, pero por la relevancia clínica pensaríamos que es la vitamina B12. Será más importante tal vez que el hierro, que la vitamina D o que los ácidos grasos de cadena media. Entonces, marcamos y esperemos estar en lo correcto. Vitamina B12 y no, la correcta era ácidos grasos de cadena media. Vamos a ver por qué. Los ácidos grasos de cadena media son una fuente calórica útil en pacientes con síndrome de mala absorción intestinal, ya que su metabolismo difiere del de los lípidos convencionales. Se absorbe directamente en la mucosa intestinal sin requerir sales biliares ni formación de micelas, lo que permite su aprovechamiento incluso cuando la digestión grasa está comprometida. Una vez absorbidos, estos ácidos grasos son transportados por la vena porta hacia el hígado, evitando la vía linfática. Su utilización mejora el aporte calórico y nutricional en pacientes con enteritis actínica, síndrome de intestino corto o insuficiencia pancreática. Pregunta así compleja. Esta sí estuvo muy compleja. Parecía más la vitamina B12, pero ya vimos que en la explicación los ácidos grasos eran la alternativa correcta. Vamos con la pregunta número 2. ¿Cuál es la alteración espermática más frecuente asociada a varicocele? Oligosospermia, teratosospermia, leucocitospermia, azospermia o macrosospermia. La alteración más frecuente será la disminución. ¿De qué? Vean todas las alternativas. Ahora, terato, recuerden que es lo que nos enseñan en la universidad. Terato monstruo. Aquí sería un cambio tal vez en la morfología. Entonces, no es, porque dijimos que es la disminución. Leucocitospermia. Leucocito se refería tal vez a infección. Tampoco. Azospermia es algo muy grave. Aso A es que ya no hay nada. Macrosospermia parece más algo genético. Macro, sí, más genético. Entonces nos quedamos con oligosospermia, la cual es la correcta porque oligosospermia es disminución. La explicación nos dice que el varicocele suele estar asociado con oligosospermia, que es la disminución del recuento espermático debido a la hipertermia testicular y el estrés oxidativo que afectan la espermatogénesis. También se observa astenospermia, que es la motilidad reducida, y teratosospermia, la morfología normal, que también puede estar acá, pero vemos que no es lo más frecuente. Lo, lo más llamativo, lo más importante, siempre será la oligosospermia. Entonces, vamos a la pregunta 3. ¿Qué papel juega la ecografía la ecografía de cuello en el seguimiento posoperatorio de cáncer de tiroides? Uy, esta pregunta sí parece compleja. Evaluar la densidad ósea, detecta litiasis renal, evaluar la función pulmonar, detectar recurrencias locales de adenopatías o medir gasto cardíaco. Bueno, parecía complicada, pero respecto a las alternativas sí está sencilla. Si nos dice la ecografía, ¿para qué nos sirve esta ecografía en el seguimiento postoperatorio de cáncer de tiroides? Lo correcto será pensar en la alternativa D para detectar locales y adenopatías, ya que las otras tal vez no son específicas de esto. La ecografía cervical es una herramienta fundamental en el seguimiento tras la tiroidectomía, ya que permite identificar recurrencias locales y adenopatías metastásicas en etapas tempranas, como nódulos residuales o ganglios sospechosos, y
Si es que es sugestivo este hallazgo ecográfico, entonces se va a la PAF. Pregunta importante. Vamos con la 4. Paciente con esclerosis sistémica cutánea difusa de reciente diagnóstico. Presenta inicio agudo de hipertensión arterial maligna, nos pone como ejemplo 220/130, insuficiencia renal rápidamente progresiva y anemia hemolítica microangiopática. ¿Qué complicación grave y potencialmente mortal de la esclerosis sistémica es esta? Parece complicado. Nefritis lúpica de clase 4, vasculitis ANCA positiva con afectación renal, crisis renal esclerodérmica, síndrome hemolítico urémico atípico o hipertensión pulmonar. Igual está sencilla por las alternativas. Tenemos acá esclerosis sistémica, hipertensión arterial maligna, insuficiencia renal rápidamente progresiva. Esto es como que algo muy, pero muy malo. Y si es algo muy malo, y anemia hemolítica microangiopática. Datos resaltantes y muy llamativos. ¿Pero de qué? Una nefritis lúpica, mejor dicho, la alternativa A y la alternativa B podrían ser relacionados con esta insuficiencia renal rápidamente progresiva. Síndrome hemolítico urémico podría estar relacionado con esta anemia hemolítica, pero no explicaría la esclerosis sistémica. Y además la hipertensión pulmonar, que no tiene nada que ver acá. Nos quedamos con la alternativa C, que es crisis renal esclerodérmica. Tenemos la crisis renal y también tenemos el antecedente importante, que es la esclerosis sistémica. La crisis renal esclerodérmica es una complicación grave y potencialmente letal de la esclerosis sistémica cutánea difusa, que suele aparecer en los primeros años de la enfermedad y a veces se asocia al uso de corticoides. Las características principales de la hipertensión arterial aguda severo-maligna, tal cual lo tenemos en el enunciado, la insuficiencia renal rápidamente progresiva con incremento de la creatinina sérica, también tenemos en el enunciado la anemia microangiopática, la anemia hemolítica microangiopática, que también la tenemos. Proteinuria no está, pero con otros datos igual ya tenemos el diagnóstico correcto. Su tratamiento nos dice que son con yecas y el control de la presión. Vamos con la pregunta número 5. Niña de 8 años entiende y produce frases, pero no respeta turnos de palabras, interrumpe y no ajusta sus registros según el contexto social. ¿Cuál es el diagnóstico más apropiado? Trastorno específico, uy, no, trastorno específico del lenguaje, trastorno mixto del lenguaje receptivo expresivo, trastorno fonológico, trastorno de la fluidez, o sea, como tartamudeo, o trastorno pragmático de la comunicación. Lo correcto acá será pensar en datos importantes. No respeta, es primero 8 años. No respeta turnos para hablar, interrumpe y acá, y según yo lo veo como dato clave, según el contexto social. Un trastorno específico del lenguaje expresivo sería un trastorno del habla en general. Un trastorno mixto del lenguaje receptivo expresivo sería tanto de la comprensión como de la expresión. Y acá nos dice que produce frases, pero no respeta turnos, y esto según el contexto social. Trastorno fonológico es a cómo, a cómo produce las palabras. Un trastorno de fluidez ya nos habla acá de tartamudeo, que tampoco tenemos, y un trastorno pragmático de la comunicación, por descarte, yo lo veo que sí puede ser lo correcto. Entonces marcamos, ojo que también quizás específico del lenguaje expresivo, tal sea, pero esto nos habla más de un contexto social. Y estamos en lo correcto. El trastorno pragmático de la comunicación se manifiesta con dificultades en el uso social del lenguaje, tales como problemas para respetar los turnos, comprender inferencias, mantener conversaciones, habilidades de comprensión y expresión formales. Estas últimas están preservadas. Existen déficit en el uso funcional del lenguaje en contextos sociales que sí era la palabra. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 6. ¿Qué prueba confirma hiperaldosteronismo primario tras un cribado positivo? Prueba de infusión salina, test de tolerancia a la glucosa, test de cosintropina, prueba de supresión con dexametasona baja dosis o medición de metanefrinas. Por las alternativas, igual está fácil. Metanefrinas, feocromocitoma.
prueba de supresión con DEXA, síndrome de Cushing. Cocintropina se refiere a, o está asociado a la insuficiencia suprarrenal. Desde el de tolerancia a la glucosa, pues diabetes. Nos quedamos con la alternativa A, que es la correcta. Prueba de infusión salina, donde la aldosterona no se suprime. Consiste en administrar suero salino isotónico de forma controlada. En sujetos sanos, el exceso de volumen extracelular suprime la secreción de aldosterona. En pacientes con hiperaldosteronismo primario, la aldosterona permanece elevada, confirmando su producción autónoma. Vamos con la pregunta número 7. ¿Qué hallazgo varioesofágico sugiere reflujo gastroesofágico crónico? Úlcera gástrica focal, múltiples divertículos de Zenker, estrechamiento duodenal, reflujo retrógrado de contraste al estar inclinado o hernia hiato tipo 1 leve. Si nos pide vario esofágico en el reflujo gastroesofágico, tenemos que ser muy cuidadosos. Acá nos pide en este contexto. Estrechamiento duodenal lo podemos sacar. Úlcera gástrica, que tampoco es que sí puede estar asociado, pero de hecho el hallazgo varioesofágico no está relacionado. Múltiples divertículos de Zenker, esta sí no tiene nada que ver, y acá está la clave. El hallazgo varioesofágico, ojo, que acá nos pide este contexto, será la alternativa E, D, reflujo retrógrado de contraste al estar inclinado. Pero si no nos dijera en este contexto de reflujo gastroesofágico crónico, también podría haber sido la alternativa E, la hernia de hiato tipo 1 leve. Existe cierta asociación con esas dos. Todo depende del contexto la, en que nos pida la alternativa correcta, el enunciado. Entonces marcamos la alternativa D y vemos que estamos bien. En el tránsito varitado puede observarse el paso retrógrado del contraste desde el estómago hacia el esófago. Especialmente realizar maniobras de inclinación permite visualizar el reflujo gastroesofágico en tiempo real, puede mostrar dilatación esofágica, secundaria al reflujo, posibilita la detección de hernia hiatal asociada. Importante, vario esofágico, igual puede ver las hiatales, pero acá nos piden el contexto de reflujo gastroesofágico. Habrá cierta asociación, pero no del todo, es según el contexto. Vamos con la pregunta número 8. Mujer de 48 años con dolor agudo e inflamación en la región anterior del hombro derecho tras levantar un objeto pesado. En la palpación se palpa un abultamiento en el bíceps proximal y la prueba de Jergason es positiva. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Síndrome de pensamiento subacromial, fractura de tuberosidad mayor del húmero, tendinopatía del bíceps proximal, tendinitis del supraespinoso o luxación acromioclavicular. Esta sí está algo compleja. Pero lo más importante, 48 años, dolor agudo, inflamación en región anterior del hombro, con anatomía ya algo importante, un abultamiento que tenemos en el bíceps proximal y esta prueba de Jargison nos habla más de una lesión de tendón. Con todo esto vamos a buscar la alternativa correcta. Síndrome de pinzamiento subacromial, esto es un poco más difuso. No es solamente que nos diga en la región anterior del hombro. Fractura de tuberosidad, fractura. Acá no tenemos datos de fractura, antecedentes de fractura o algo que nos haga pensar en fractura. Tendinopatía, tendinitis, lo vamos a dejar al final. Luxación acromioclavicular tampoco estará relacionado con esta prueba de Jargison en especial, ni tampoco con el abultamiento. Entonces, nos quedamos con tendinopatía del bíceps proximal o tendinitis del supraespinoso. Aquí está la clave. Si ya dijimos que es una como lesión, alteración del tendón, ¿cuál podrá ser? Yo me quedaría más con el supraespinoso. Tal vez bíceps proximal. No sé, la verdad, los dos pueden ser. Esta sí está compleja. Tendinopatía o tendinitis. También puede ser tendinopatía. Yo me iría más por la alternativa de tendinitis del supraespinoso. Y no, la correcta era la C. La tendinopatía del bíceps proximal se manifiesta con dolor en la región anterior del hombro, asociada a un posible abultamiento palpable, conocido como signo de Popeye en el caso de rotura del tendón.
La prueba de Jargison, que consiste en provocar dolor al resistir la supinación del antebrazo, suele ser positiva y es indicativa de afectación del tendón bicipital. El supraespinoso provoca dolor en la porción lateral del hombro sin abultamiento. La lesión sub la luxación acromioclavicular genera dolor localizado sobre la articulación. La fractura de la tuberosidad produce dolor agudo, deformidad ósea, también los antecedentes son importantes. El pensamiento supracraneal se caracteriza por dolor al elevar el brazo, pero no genera abultamiento de bíceps. Pregunta que si estaba compleja, tal vez era clave saber ese signo de Popeye, la verdad no me acordaba, pero bueno, ya sabemos que en este caso, si tenemos una pregunta parecida en la UNACOM, lo más seguro y lo más probable es que sea la tendinopatía del bíceps proximal, por esta prueba de Jargeson positiva y el signo de Popeye, que es el abultamiento del bíceps proximal. Complejo, pero buena pregunta. Vamos con la pregunta número 9. ¿Qué hallazgo en laboratorio apoya la presencia de anasarca en paciente nefrópata? Creatinina menor a 1, BUN menor a 10, hemoglobina mayor a 15, calcio sérico elevado, albúmina sérica menos de 2,5. Esta pregunta sí está sencilla. Todas estas no tienen nada que ver con la presencia de anasarca respecto a los laboratorios. Sí, la albúmina está correcta y también que nos diga algo de proteinuria masiva hubiera sido otra alternativa correcta. Entonces, la explicación nos dice que en pacientes con enfermedad renal, especialmente aquellos con síndrome nefrótico e insuficiencia renal crónica avanzada, un hallazgo de albúmina sérica menor a 2,5 en el laboratorio es un indicador clave que apoya la presencia de anasarca. La hipoalbuminemia severa disminuye significativamente la presión oncótica plasmática, que es la fuerza que mantiene el líquido dentro del compartimento intravascular. Pregunta importante, quizás Pasabel está buena. No creo que nos pregunten algo como esto en el UNACOM, pero igual está bien. Vamos con la pregunta número 10. ¿Qué seguimiento ecográfico es adecuado en oligoanovulación crónica con inducción? Monitoreo folicular seriado desde el día 10, resonancia abdominal, eco anual, Doppler cerebral o eco mamario mensual. Respecto a las alternativas, igual es fácil. Si es con inducción una oligoanovulación crónica, entonces debe ser algo un poco más. No anual, o sea, no con tiempos espaciados, sino con tiempos más cortos. Y las otras alternativas que no tienen nada que ver, como Doppler cerebral en una oligonovulación crónica, no está nada asociado, mientras que monitoreo folicular sería lo correcto. Entonces la marcamos y nos dice que el monitoreo folicular ecográfico seriado permite evaluar el desarrollo folicular durante la inducción de la ovulación y determinar el momento óptimo para ovulación inducida o para la inseminación programada. Pregunta que igual respecto a la pregunta en sí, estaba complejo, pero por las alternativas ya no tanto. Pregunta 11. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante para desarrollar EPOC? Sedentarismo, consumo de alcohol, tabaquismo activo, exposición a alérgenos o historia familiar de asma. Tabaquismo, no hay más. Principal factor de riesgo y el más importante para EPOC. El tabaquismo activo es el principal factor de riesgo para desarrollar EPOC, siendo responsable de más del 80% de los casos en países desarrollados. El humo del tabaco causa inflamación crónica, apoptosis e hiperactividad de las vías aéreas, conduciendo a obstrucción irreversible del flujo aéreo. Esa pregunta igual no creo que el Senado entre porque es así, pero es sencilla. Vamos con la pregunta 12. Paciente de 60 años diagnosticada con síndrome de Cushing. El cortisol urinario está elevado y la ACTH plasmática está menor a 5, suprimida. ¿Qué estudio de imagen solicitaría a continuación para localizar la lesión? Tomografía computarizada o resonancia magnética de las glándulas suprarrenales, cateterismo de los senos petrosos inferiores, radiografía de tórax, gammagrafía con octátrido o resonancia magnética de la hipófisis. Datos importantes. Síndrome de Cushing, pero el cortisol urinario está elevado y ACTH nula. Es lo que nos quiere decir. Que cateterismo senos petrosos, radiografía de tórax, gammagrafía con octótrido y resonancia magnética de la hipófisis son incorrectas. Si esto quizás el ACTH estaría elevada, en sí no estaría suprimida, entonces sí podemos pensar que pudiera ser este Cushing debido a un adenoma hipofisiario, por ejemplo.
Y ahí sí estaría indicada la resonancia magnética de hipófisis, pero en este caso, al estar suprimida, simplemente nos queda pensar en algo de las glándulas suprarrenales. Y la explicación nos dice que una vez confirmado el hipercortisolismo y demostrado que es ACTH independiente, es decir, porque está suprimido, la causa es un exceso de cortisol de origen suprarrenal primario. Y como posibles causas es el adenoma suprarrenal. El siguiente paso diagnóstico es la localización de la lesión y la tomografía de alta resolución de suprarrenales es la prueba de elección inicial. La resonancia magnética es una alternativa válida. La resonancia magnética hipoficiaria, el cateterismo de senos petrosos y la gammagrafía con octreótido son estudios reservados para Cushing ACTH dependiente. O sea que la localización no sea en las glándulas suprarrenales. Pregunta que sí es relevante para el UNACOM. Vamos con la pregunta número 14. Niño de 4 años con rigidez muscular progresiva, espasticidad de miembros inferiores y marcha en tijera. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Parálisis cerebral disinética, síndrome de West, tétanos neonatal, parálisis cerebral espástica o leucodistrofia. Pregunta que sí está compleja y a la vez fácil. Vamos a recordar, síndrome de West, que ya lo vimos más antes, me parece, ¿qué tiene? Espasmos o convulsiones, retraso del desarrollo y también su ritmo clásico en el electroencefalograma. Tétanos neonatal acá nos dice que es de 4 años, lo podemos descartar. Leucodistrofia, esto sí es algo raro y es muy grave. Es como que retraso del desarrollo, pero que a la vez involuciona. Retraso más involución. O si no, si lo quieren ver de otra manera, algo muy grave. Muy, pero muy grave. Relacionado al retraso del desarrollo o involución de los hitos del desarrollo. Entonces, nos quedamos con parálisis cerebral disinética o parálisis cerebral espástica. Esta es la clave. Disinética se refiere a movimientos involuntarios, pero acá tenemos espasticidad, y otro punto para espástica, y marcha en tijera. Acá nos diría algo de movimientos involuntarios, que sería la clave, la palabra clave. Entonces nos quedamos con la alternativa. Sí, es lo correcto. Y tenemos como explicación que la parálisis cerebral espástica tipo disparesia se presenta típicamente en niños de 4 años con rigidez muscular progresiva, espasticidad en miembros inferiores y marcha en tijera. Forma parte del espectro de la parálisis cerebral y se debe diferenciar de otras causas como síndrome hipertónico en la infancia y adolescencia. El diagnóstico se fundamenta en hallazgos clínicos y antecedentes. En muchos casos se complementa con neuroimagen y pruebas genéticas. La característica principal es el compromiso predominante de los miembros inferiores. Y yo diría que acá lo sacamos también por viendo las otras alternativas, por descarte quizás. Vamos con la pregunta número 14. ¿Qué complicación local puede presentarse en un absceso no drenado? Melanoma, úlcera por presión, psoriasis, fístula cutánea o pendilostasis. Está fácil. No nos va a dar melanoma por un absceso no drenado, tampoco psoriasis. Tienen sus causas. Lo que sí, una fístula sí puede ser. Un absceso no drenado puede evolucionar a la formación de fístulas cutáneas que drenan crónicamente material purulento. Pregunta sencilla. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué examen de elección se utiliza para evaluar la anatomía de los senos paranasales en la obstrucción nasal crónica? Ecografía abdominal, espirometría, radiografía de tórax, resonancia magnética cerebral o tomografía computarizada de senos nasales. Al igual que la anterior pregunta, es esta sencilla. Para obstrucción nasal crónica, examen de elección, la tomografía, ya que, como se dijo en la anterior pregunta, una espirometría, por ejemplo, no nos va a servir para nada para ver, para evaluar la anatomía de los senos paranasales en una obstrucción. Entonces marcamos la tomografía. Estamos en lo correcto. La tomografía computarizada de senos paranasales proporciona imágenes detalladas de las cavidades nasales y de los senos, permitiendo valorar la presencia de pólipos, engrosamiento mucoso y desviación septal y anatomía ósea. Vamos con la pregunta número 16. ¿Qué herramienta utiliza la metodología del marco lógico para formular programas? Pregunta pública que se puede estar compleja. Árbol de problemas, análisis de redes sociales, diagrama de flujo de datos, matriz de marco lógico o mapa de calor geográfico. A ver, redes sociales no tendría que ser fundamental para la metodología de un marco lógico. Diagrama de flujo de datos no lo veo relevante. Mapa de calor geográfico tampoco. Nos quedamos con árbol de problemas que sí,
Puede ser una herramienta que se utiliza para la metodología del marco lógico o directamente pensar en la matriz del marco lógico. Recuerden que muchas veces lo que diga la pregunta o el enunciado no siempre está relacionado a las, o sea, acá nos dice marco lógico. Si tenemos una alternativa que nos diga nuevamente marco lógico, muchas veces no está del todo asociado. Pero acá quizás podría ser igual árbol de problemas, pero vamos con matriz de marco lógico, a pesar de que no muchas veces está asociado y pienso que acá sí sería lo correcto. Entonces marcamos y sí, estamos bien. Este matriz de marco lógico es una herramienta de gestión que estructura la lógica de intervención de un programa mediante la organización de sus objetivos, indicadores, medios de verificación y supuestos. Facilita la planificación, el seguimiento y la evaluación. Pregunta complejita, y que se lo compleja de salud. Vamos con la pregunta número 17. ¿Qué cribado se recomienda anualmente en diabéticos para detectar complicación renal precoz? Microalbuminuria en orina de 24 horas, ecografía renal anual, prueba de esfuerzo cardíaco, colonoscopia o hemograma completo. Si nos dice cribado para pacientes diabéticos, o bueno, para la complicación renal precoz en pacientes diabéticos, recuerden, precoz, microalbuminuria. Algo más tardío, una complicación crónica, como la, la nefropatía crónica, puede ser la ecografía renal anual. Pero incluso el hecho de que nos diga anualmente no es algo que se lo haga en la práctica. Por ejemplo, una microalbuminuria de 24 horas anualmente, no, se hace en menos tiempo. De todas maneras, lo más precoz será siempre la microalbuminuria en orina de 24 horas, ya que las otras, colonoscopia, hemograma, no es relacionado en sí. Puede ser coadyuvante, quizás un hemograma, que un paciente venga como control, pero hasta ahí. La microalbuminuria es el marcador más temprano de nefropatía diabética y refleja daño inicial de la función renal. Su detección anual permite implementar intervenciones preventivas. Ojo que no siempre es anual. Muchas veces en los controles se pide nuevamente este laboratorio. Así que mm, recuerden que no siempre lo que diga el ENACOM se hace en la práctica diaria o en la práctica clínica. Vamos con la pregunta 18. ¿Qué técnica diagnóstica permite distinguir un lipoma gástrico de una lesión submucosa? Biopsia mucosa superficial, radiografía de abdomen, tomografía simple, ultrasonido endoscópico, prueba de aliento. Para distinguir un lipoma gástrico de una lesión submucosa, biopsia no va a ser del todo correcto, ya que nos dice mucosa superficial. No. Radiografía de abdomen no va a distinguir para nada. Tomografía simple, yo pienso que sí. Sería lo más correcto entre un lipoma gástrico y una lesión submucosa. Ultrasonido endoscópico. Igual podría ser, pero es una técnica que no se usa siempre. Más clásico es la tomografía simple. Prueba de alientes para el helicobacter ese que lo descartamos. Mm, Me parece que la tomografía simple, marcamos y vamos a corregir. Y no era el ultrasonido endoscópico. Veamos por qué. El ultrasonido endoscópico es una herramienta clave para evaluar para la evaluación de lesiones submucosas gástricas como el lipoma. El lipoma se caracteriza por una lesión hiperecogénica, homogénea y bien delimitada, localizada en capa submucosa. Esta apariencia ecográfica refleja su contenido adiposo y permite diferenciarlo de otros tumores subepiteliales como el GIST o leiomiomas. El estudio ayuda a planificar el manejo. Oh, pregunta compleja, yo lo veo sí muy complejo debido a las alternativas. Este del ultrasonido endoscópico, la verdad no se lo ve mucho en las preguntas de la UNACOM, pero igual, vale. Vamos con la pregunta número 19. ¿Qué rasgo distingue la macroglobulinemia de Waldenström de otros síndromes de células plasmáticas? Recuerden que en esta macroglobulinemia siempre hay la presencia de proteínas monoclonales. La pregunta es, ¿qué tipo de proteínas monoclonales? Bueno, esa es la característica principal. Acá la pregunta es qué rasgo de esta de Waldenström distingue de otros síndromes de células plasmáticas.
Lesiones óseas líticas, presencia de IgM monoclonal y linfoplasmocitos en médula, anemia microcítica ferropénica, predominio de IgA o hiperparatiroidismo secundario. Este hiperparatiroidismo lo podemos descartar de una vez porque no tiene nada que ver acá. Lesiones líticas óseas extensas sería de mieloma múltiple. Anemia microcítica ferropénica, aquí está, estas preguntitas, bueno, estas alternativas sí son realmente complejas debido a que sí, hay anemia en la macroglobulinemia de Waldenström, pero la clave es saber si esta es o será otra. Recordemos que su característica principal, la que define a esta enfermedad de Waldenström, son la presencia de IgA monoclonal o IgM monoclonal. IgA va más a mieloma múltiple. Acá lo correcto es pensar en IgM. Ojo que también esta anemia microcítica ferropénica puede ser la correcta porque son características o, bueno, detalles pequeños que a veces no nos acordamos, simplemente nos acordamos lo principal o algunos detalles, pero detalles grandes. Yo me quedaría con la B, la presencia de IgM monoclonal, porque eso es lo que define a esta macroglobulinemia y sí distingue de otros síndromes. Entonces marcamos y estamos en lo correcto. La macroglobulinemia de Waldenström se caracteriza por la producción excesiva de IgM monoclonal y la infiltración de la médula ósea por células linfoplasmocíticas. A diferencia de la mieloma múltiple, y sí, las otras eran dos de las que vimos acá, eran de mieloma. No suelen observarse lesiones sociolíticas ni hipercalcemia significativa. El exceso de IgM aumenta la viscosidad del plasma, generando síndrome de hiperviscosidad. Este síndrome produce manifestaciones neurológicas, oculares y hemorrágicas. El manejo incluye plasmaféresis urgente. Pregunta que si la veo rentable para el UNACOM. Muy rentable. Vamos con la última pregunta. Hombre de 61 años presenta aumento de volumen doloroso en la zona sacra-baja. Al examen físico se aprecia aumento de volumen de 4 centímetros de diámetro. Doloroso la palpación, fluctuante con signos inflamatorios. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para esta condición? ¿Qué condición es? Datos importantes. La zona sacra-baja, que sea fluctuante, que haya un aumento de volumen, doloroso, nos habla de un absceso. Y al decirnos zona sacra baja puede ser un absceso pilonidal. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento? Curación plana, antibióticos orales, drenaje quirúrgico, analgésicos, punción y drenaje. Para este tipo de abscesos, correcto es drenarlo, pero punción y drenaje o drenaje quirúrgico. Drenaje quirúrgico y de manera coadyuvante antibióticos y analgésicos. Marcamos drenaje quirúrgico y estamos en lo correcto. La presencia de una masa dolorosa fluctuante con signos inflamatorios indica formación de un absceso. Un absceso corresponde a la acumulación localizada de pus, que puede ser producto de una infección bacteriana. El tratamiento es la evacuación completa del contenido purulento. El drenaje quirúrgico mediante una incisión amplia y adecuada es el método de elección para lograr el vaciamiento efectivo y prevenir recurrencias. Tras el drenaje es necesario antibióticos y si existe celulitis circundante. Este es antibióticos si existe celulitis circundante o factores de riesgo. El hecho de que nos diga punción y drenaje acá como otra alternativa es incorrecta debido a que la palabra clave es quirúrgico. Punción y drenaje puede ser como que puncionemos simplemente y lo drenamos, nada más. Pero eso debe ser quirúrgico, así evitamos recurrencias, que sería lo más importante. Además, muchos, pero muchos abscesos se hacen, o su tratamiento de elección es el drenaje quirúrgico, más que simplemente la punción y drenar. Característica clave. En fin, aquí acabamos las 20 preguntas. Espero que ustedes se hayan contestado todo correcto. Al parecer tres acá estaban complejas. Yo las vi complejas, ya sea por el enunciado, por la pregunta o simplemente por las alternativas. Así que bien, nos vemos en otro video y sigan estudiando.